como veníamos conversando acerca de los plaguicidas, entonces tienen un nombre común, un nombre comercial y un nombre químico, ¿sí? Vamos a suponer que, así como hablábamos recién del DDT, que es el primer insecticida de síntesis, vamos a ver el 2,4-D. El 2,4-D constituye el primer herbicida de síntesis, ¿sí? 2,4-D sería el nombre común, ¿sí? Que además corresponde a las siglas de su nombre químico, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Y un nombre comercial podría ser, por ejemplo, Dédalo Elite, podría ser herbicida Advance, Herbifen, ¿sí? Es decir, que tiene distintos nombres comerciales, ¿sí? Pero todo el mundo sabe cuando alguien dice 2,4-D a qué se está refiriendo. Entonces la formulación, hace rato la habíamos definido con un nombre muy largo, que comenzaba con una palabra que era acondicionar, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a acondicionar ese ingrediente activo para que cumpla todas las funciones? Decíamos que era para facilitar el manipuleo, las dispersiones según la plaga a controlar. Un producto formulado entonces, como estamos acondicionando un ingrediente activo, va a tener un ingrediente activo y sustancias auxiliares. Esas sustancias auxiliares las vamos a llamar coadyuvantes, es decir, que todo lo que coadyuva, todo lo que contribuye a que esa formulación, ese ingrediente activo, funcione mucho mejor, ¿sí? Dentro de ese coadyuvante vamos a tener sustancias surfactantes y aditivos. Surfactante es una conjunción de tres palabras del inglés, que viene a ser surface, es decir, superficie, active, actividad, agent, ¿sí? Es decir, que esa palabra que viene del inglés, de la conjunción de tres palabras, surface, active, agent, sería un agente activo de superficie, que para nosotros sería un tensio activo. Bien, dentro de la droga a grado técnico, dentro del ingrediente activo, vamos a tener una serie de propiedades físico-químicas, punto de fusión, el punto de ebullición, el grado de solubilidad, si es soluble en agua, es soluble en solventes orgánicos, cuál es la tensión de vapor, cuál es la estabilidad en distintos medios, en medio ácido, en medio alcalino, en medio neutro, cuál es la capacidad de lixiviarse, cuál es su coeficiente octanol-agua, cuáles las distintas propiedades, ¿no? Es decir, que vamos a necesitar, y si ustedes se acuerdan, cuando veíamos, o lo ven después nuevamente, a ese slide que poníamos en la parte superior, las características de la plaga, cuál era la ubicación, cuál era el índice foliar de la planta, cuál era la exposición, la movilidad de la plaga, y después en la parte izquierda veíamos cuál era el modo de acción, cuál era la propiedad físico-química, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la importancia de conocer todas esas propiedades físico-químicas. Vamos a ver que acá tenemos un campo donde se hizo una aplicación de algo que le causó una fitotoxicidad al cultivo, ¿sí? Y que en algunos casos hay hasta muerte de plantas, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos un plaguicida, ese plaguicida lo estamos aplicando en un ambiente. Y en ese ambiente va a haber una compartimentalización, es decir, que se va a dividir en distintos compartimientos ambientales. Los compartimientos ambientales sería el aire, podría ser el agua, puede ser el suelo, es decir, la parte sólida de ese suelo, o la parte biológica, donde tendríamos la planta, microorganismos que existen en el suelo. ¿Hacia qué parte se compartimentaliza ese producto? ¿Sí? Y habíamos visto que era necesario conocer las herramientas disponibles, ¿sí? Bueno, un producto debe ser aplicado a bajas dosis, y cada vez las dosis deben ser menores. En un inicio, por ejemplo, un herbicida podría haber sido un azulán, que es un herbicida que controla sorgo de alepo en caña, se usaba dosis de 9 litros por hectárea, ¿sí? Productos como ametrina, atracina, que son productos viejos, las tiacinas, se usaban 2 kilos por hectárea o 4 litros por hectárea.
herbicidas más posteriores, por ejemplo, herbicidas como el glifosato, se puede usar 1,5 litros, 2 litros por hectárea. Así sucesivamente fuimos avanzando hasta que surgieron las sulfonilurea que se aplican a muy bajísimas dosis. Un metsulfurón, por ejemplo, nosotros aplicamos 4 gramos por hectárea. Un clorimurón se aplica 40 gramos por hectárea. Es decir, son dosis muy bajas. Debe tratar de tener una acción selectiva, es decir, que si controla insectos, deberíamos tratar de que controle, vamos a suponer que estamos controlando orugas defoliadores, entonces vamos a necesitar que controle solo lepidópteros, que no controle otros insectos, porque los otros insectos podemos tener insectos no blancos y muchos de esos insectos benéficos, parasitoides, depredadores, ¿no? Por lo tanto, el punto 3 debe respetar los depredadores. Debe controlar insectos nocivos, enfermedades o malezas y debe afectar en lo menos posible al medio ambiente, ¿sí? Recién hablaba de cómo vamos bajando la dosis, ¿no es cierto? Fíjense que esta es la toxicidad y acá tenemos dosis de paratión que se usaban 800 gramos de ingrediente activo por hectárea, ¿sí? A una dosis oral de 7. La relación dosis-toxicidad o el índice de riesgo sería de 114. Mientras que hoy una beta-ciflutrina se usa 4 gramos de ingrediente activo por hectárea, la dosis letal 50 orales 776, con lo cual la relación dosis-toxicidad es bajísima, 0,005. Por eso ustedes los piretroides que lo usan en el hogar. ¿Cierto? Con las enfermedades pasa lo mismo, es decir, con los fungicidas, o en el caso de las malezas pasa lo mismo. Cada vez lo que se realiza es tratar de que la DL50 sea cada vez mayor, es decir, que cause menos efecto, que sea menos nocivo, que la dosis de uso sea cada vez menor, cosa que la relación dosis-toxicidad sea cada vez menor. Ahora, ¿cómo conocemos un plaguicida? Vamos a suponer que va a salir un plaguicida nuevo, y ustedes como ingeniero agrónomo, ¿qué es lo que van a recibir? Lo primero que van a recibir es un folleto de propaganda. La empresa le va a dar un folleto de propaganda, en este caso es un herbicida que se llama cerillo, que seguramente la gente de marketing de la empresa le dijo, ¿y qué hace? Y es un herbicida quemante, y ahí nomás pusieron fuego, ¿no? Lejos de eso, sin embargo, el efecto es eso, un efecto quemante. Ustedes lo que van a ver es una necrosis, a los 3-4 días ya va a haber todo necrosado. Es decir, que eso es lo que llamamos un efecto quemante, ¿sí? ¿Por qué es quemante? Porque este producto actúa sobre el fotosistema 1, y acá fíjense que todo se relaciona. Entonces volveríamos a fisiología. En el fotosistema 2 lo que pasaba era la fotólisis del agua, es decir, por la radiación solar se rompe una molécula de agua y se libera energía. Esta energía por la plastoquinona pasa al fotosistema 1, donde va a ser acumulado como de ADP va a pasar a ATP. Bueno, en este proceso, en el fotosistema 1, esos electrones que deberían ir a formar ATP son tomados por este herbicida, que es el paraquat, y lo va a entregar al agua. Primero él se va a transformar en un catión bivalente, lo va a entregar al agua, y si le entrego electrones al agua, se va a formar agua oxigenada. Es decir que, y el agua oxigenada es un tóxico para la membrana celular, es decir, que va a destruir la membrana celular, por eso usamos agua oxigenada para desinfectar, para matar una bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se van a morir las células y entonces se va a terminar muriendo la hoja, ¿no? Y por supuesto la planta. Muestran algunos ensayos donde muestran cómo ha funcionado si el glifosato que no controla esta maleza comelina, ¿no? Santa Lucía, y cómo paraquat sí lo controla, y me lo muestran con un gráfico de barra. Puede ser que se la conozca con este folleto de propaganda. Acá tenemos, fíjense que acá no aparece el nombre común, es el nombre químico, shark, un tiburón, y entonces dijeron, mira, necesitamos, le dijeron a la gente de marketing, hacer un producto, un folleto de propaganda para nuestro herbicida shark, o tiburón, y entonces muestran los tiburones implacables contra las malezas andando en el suelo, pero no es un herbicida de suelo. No es un herbicida que si llega al suelo vaya contra la maleza, porque no es un herbicida suelo activo. Bueno, sin embargo, me muestran algunos ensayos que controla
y van a poner alguna maleza que sea importante en el momento, en este caso ponen una coniza, como es controlada. Vamos a ver otro folleto de propaganda, en este caso Sencorex, y entonces ponen una papa, y seguramente es una herbicida para papa, que lo dice ahí, y entonces me dice cuáles malezas controla, las monocotiledonias o las dicotiledonias, y me dice cuáles son las ventajas, cómo se lo prepara. No están las desventajas, ¿no? Están las ventajas, pero no están las desventajas. Debe ser que no tiene desventaja usar este producto. Es un folleto de propaganda. Por lo tanto, no es de la mejor forma que ustedes como ingeniero agrónomo deben conocer un producto, ¿sí? Puede ser entonces que nos basemos en el marbete. ¿Se acuerdan recién que veíamos Shark? Y entonces ese es el nombre comercial, y quiere decir que viene al 40% como un concentrado emulsionable, es su función. Ya vamos a ver más adelante qué es un concentrado emulsionable. ¿Se acuerdan que decíamos que tiene un nombre común, y en este caso es carfentrazone? Carfentrazone es el nombre común, y acá todo esto que ven acá es el nombre químico, siguiendo la nomenclatura química, que viene concentrado al 40%, es decir, que la formulación está formada por, en 100 gramos, en 100 centímetros cúbicos de producto, esto va a tener 40 gramos de ingrediente activo y 60 de otras sustancias en cantidad suficiente para formar los 100. Y ahí va a estar el solvente, los surfactantes, las sustancias aditivas que uno le va a colocar para condicionar de manera de aplicarlo de la mejor forma posible, de manera de poder manipularlo correctamente y de acuerdo a la plaga que quiera controlar. Va a tener una serie de indicaciones, precauciones, primeros auxilios, algún problema ambiental que podamos generar, hay una serie, la recomendación hacia el médico si hay alguna intoxicación. Vamos a ver en qué cultivo está registrado, cómo se lo puede utilizar. Esto van a ver ustedes mucho más adelante también cuando vean normalización, lo que es un rótulo, que sería esto, ¿no? Entonces yo puedo usarlo en distintos cultivos. Lo puedo utilizar en cultivo de soja, de maní, de maíz. ¿Cuál es la dosis de uso? Es decir, voy a aplicar 75 centímetros cúbicos por hectárea. ¿Cuál es el momento de aplicación? Bueno, lo voy a hacer en un barbecho químico previo al cultivo y voy a poner las malezas que controla y algunas observaciones. Fíjense que esto está mucho más completo de lo que era el folleto de propaganda. Y esto está especificado en una norma que establecía IASCAP, que hoy es SENASA. IASCAP era el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, y hoy es SENASA. IASCAP pasó a estar parte dentro de SENASA, que es quien especifica todo lo que tiene que tener un rótulo, un marbete de un producto fitosanitario. Sin embargo, todavía sigue siendo casi incompleto. En este caso sería el marbete del DECIS. El DECIS entonces sería la marca comercial de un producto que se llama deltametrina, y todo eso es el nombre químico, y que viene al 5%, y que tiene estas recomendaciones en qué cultivo se lo puede utilizar, cuáles son las plagas que controla, cuáles son las dosis y algunas observaciones. Después tenemos un boletín técnico. En este caso vamos a tener el boletín técnico de dos herbicidas, el imazeptir y el imazapin. ¿Sí? Esas son las marcas comerciales Pivot y Scepter de estos productos, imazeptir e imazapin. ¿Sí? Y dentro del boletín técnico, fíjense que tiene hasta la fórmula estructural y tiene pH, pKa, o sea, la constante de ionización, tiene la tensión de vapor, tiene la solubilidad en distintos solventes, tiene el coeficiente de partición octanol-agua. Fíjense que ya empieza a tener muchas otras características, ¿no? Entonces vamos a analizar esto que sería un boletín técnico. En este caso estamos viendo un herbicida graminicida que se llama Clodinafop Propargil, la marca comercial es Topic. Y vamos a ver una serie de características. El tipo de pesticida es un herbicida, el grupo químico es un aleloxifenoxipropionato, el modo de acción es sistémico y actúa inhibiendo la síntesis de ácido graso, tiene la fórmula estructural si la queremos ver,
un número de peso molecular, etcétera, ¿sí? Después tiene la solubilidad en agua, porque tiene un valor, 4, en este caso sería muy bajo, es decir, que no es soluble en agua, sí es soluble en solventes orgánicos, ¿sí? En ese caso sería 500.000 partes por millón en acetona. Tiene el punto de fusión, tiene el coeficiente octanol-agua, acá en este caso valor de 3,9, ¿sí? Es decir, que es alto, lo que me indicaría que es un producto de contacto dentro de la planta. Tiene la presión de vapor, que es un valor de 3,19 por día a la menos, bueno, me indica que no es volátil, tiene la degradación en el suelo, es decir, la vida media, tiene un índice de potencial de lixiviación, es decir, que tiene muchas más características que me dicen cuál va a ser el comportamiento ambiental, por eso fíjense que acá dice el destino ambiental del producto, ¿sí? Bien. Entonces vamos a empezar con el ingrediente activo, ¿sí? Es decir, el producto formulado estaba compuesto por ingrediente activo y sustancia auxiliar. Bueno, vamos a ver las propiedades físicas de ese ingrediente activo: solubilidad, punto de ebullición, estabilidad, coeficiente de partición, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos una plaga en un cultivo, en un ambiente determinado, vamos a ver que hay interacción entre ellas. Es decir, que la plaga sobre el cultivo va a hacer un efecto que lo va a consumir, lo puede contaminar, una maleza va a interferir, es decir, que va a eliminar sustancias alelopáticas, o puede ser que compita por agua, luz y nutrientes. En el caso de una enfermedad, también se va a alimentar a base de la planta, por lo tanto va a causar una disminución del rendimiento. La plaga en el ambiente, vamos a tener que tiene un efecto sobre la biología de la plaga. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando veían en zoología que los insectos son poiquilotérmicos, es decir, que van a depender de la temperatura externa. Nosotros, los mamíferos, somos homeotérmicos, es decir, siempre conservamos la misma temperatura. Bueno, los insectos van a depender de la temperatura externa para su crecimiento y desarrollo. Es decir, que un ciclo de una plaga que a una determinada temperatura, vamos a suponer en el sur de la provincia de Buenos Aires, demorase 35 días en cumplir todo su ciclo de huevo a adulto, a la nueva generación de la próxima generación, es decir, la postura de huevo por parte del adulto, y demora 35 días en el sur de Buenos Aires, posiblemente demore 20 días en el norte de Salta, ¿sí? Es decir, que ese es el efecto del ambiente sobre la plaga, ¿sí? O una enfermedad que necesita agua para poder penetrar, ¿no es cierto? Como podría ser el caso de Phytophthora, ¿no? Entonces, fíjense que Phytophthora en papa necesitaría el agua libre en hoja para, con esa zoospora, ¿no es cierto?, que tiene un flagelo, va nadando hasta lograr entrar en el punto de contacto donde va a ingresar a la planta. Hay un efecto del ambiente sobre el cultivo, es decir, que con buenas condiciones de crecimiento, con buena temperatura, con una buena humedad de suelo, una buena humedad ambiente, va a hacer mucha fotosíntesis, una muy buena luminosidad, es decir, va a mantener sus estomas abiertos en el intercambio de gaseoso, que va a permitir que entre el dióxido de carbono, con lo cual va a producir más fotosintatos, ¿sí? Más crecimiento. Así como tenemos estas interacciones, cuando nosotros ingresamos con un producto fitosanitario también va a haber interacciones, es decir, sobre la plaga vamos a ver cuál es el modo de acción de eso sobre una plaga que va a terminar matándola. Ese producto en el cultivo puede tener una acción fitotóxica, si es un herbicida o si es un fungicida, también puede tener acciones fitotóxicas. ¿Cuál es la acción de ese producto sobre el cultivo? Además, cómo ingresa a la planta. Y ese producto en el ambiente, cómo se degrada, cómo se comporta, se volatiliza, se lixivia. Es decir, que encontramos una interacción ambiental de ese producto en los distintos ambientes, ¿sí? Lo primero que habíamos visto era la solubilidad en agua. Y entonces vamos a ver cuántas partes por millón se solubilizan en agua, ¿sí? ¿Para qué es importante? Primero va a ser para cómo lo vamos a formular el producto. Si el producto es soluble en agua, puede ser un producto que venga como un líquido soluble en agua, ¿sí? ¿Cómo podría ser el glifosato?
Si es insoluble en agua, lo voy a solubilizar en un solvente orgánico y voy a hacer otro tipo de formulación, ¿sí? Entonces podría ser un concentrado emulsionable, en el cual voy a tener una sustancia que no es miscible con agua, y para poder mezclarla en el agua, que es el vehículo de dispersión, necesito emulsionarla, porque un emulsionante es una sustancia que permite que dos líquidos no miscibles se mezclen entre sí. Por ejemplo, el aceite y el agua. Si mezclo aceite y agua no se mezclan, pero si le pongo un emulsionante, sí permite que se mezclen. Sería, por ejemplo, para que nos vayamos dando una idea, algo casero, el detergente que usamos para lavar los platos. Yo tengo, en el plato tengo grasa del alimento que no se va a mezclar con el agua. Entonces, para poder mezclarlo, yo voy a utilizar una sustancia, un detergente, que es un emulsionante que va a permitir que la grasa y el agua se mezclen y entonces el agua lo permita arrastrarlo del plato, ¿sí? Bueno, pero además me permite evaluar cómo va a ser ese comportamiento ambiental del producto. Un producto que sea soluble en agua, en principio, debería tender a lixiviarse más, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan la lixiviación que es el proceso, el movimiento que el agua va descendiendo, ¿no es cierto? Tendríamos el ascenso capilar y el descenso sería cuando hablamos de lixiviación, ¿sí? Entonces, cuando el agua baja, puede estar arrastrando los productos y entonces el producto puede estar lixiviándose, llegar a las raíces del cultivo, por ejemplo, si es un herbicida y causar una fitotoxicidad, o puede también, algo que no queremos, que contamine las napas de agua. Un herbicida soluble en agua va a tener una menor penetración en la planta. Si tenemos un producto soluble en agua, sería algo hidrofílico. Pero lo que tenemos afuera de una planta o en el cuerpo de un insecto son sustancias cerosas, es decir, que son sustancias hidrofóbicas. Entonces, no hay una conjunción. Entonces, para penetrar mejor, posiblemente necesitamos que sea un producto que no sea soluble en agua. También me permite ver si un producto va a ser más volátil o menos volátil. Ya vamos a ver más adelante cuando vemos en qué índice actúa. Es decir, que me da una serie de características la solubilidad, ¿sí? Entonces, en la penetración, cuando más soluble sea el producto, menos penetra. Pero cuando más soluble, más se trasloca, más se mueve por dentro de la planta, ¿sí? Bien. Con respecto a la penetración, si nosotros vemos el corte de una hoja, vamos a ver que tenemos ceras epicuticulares en la parte exterior, después tenemos una matriz de cutina que es semipolar, y después vamos a tener una sustancia que le encanta el agua, que es la pectina. La pectina le gusta mucho el agua y entonces cuando la planta tiene mucha agua, la pectina la toma, se hincha y entonces hablamos de que la planta se pone turgente. Esto llevó a dos señores que se llaman Lindman y Aston a decir cuáles serían la ruta de entrada de los productos. Y entonces tendríamos una ruta de entrada de los productos no polares, es decir, de los productos que son lipofílicos, de los productos que no son solubles en agua, y tendríamos una ruta de entrada de los productos polares, de los productos solubles en agua, de los productos que son hidrofílicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la mejor o la más fácil vía de entrada? Y vamos a verlo con un mismo herbicida. Yo recién les explicaba, cuando les daba los nombres de los herbicidas, les citaba este herbicida que es el 2,4-D, es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Esta sería la fórmula, ¿no es cierto? Entonces tenemos un grupo fenilo con el oxígeno, va a formar un grupo fenoxi. Y en la posición 2 y en la posición 4 tiene un cloro, por eso se llama 2,4-dicloro. Fenoxi y tiene un ácido acético, ¿sí? Dos átomos de carbono y tenemos la terminación del ácido. Un ácido puede, en su oxidrilo, perder el hidrógeno, con lo cual el ácido, ¿se acuerdan?, queda con carga negativa, pierde el protón, queda con carga negativa. Y entonces el ácido lo vamos a poder unir a una base y entonces va a formar una sal, o podemos unirlo a un alcohol, y entonces un alcohol y un ácido que era un éster, ¿sí? Una sal es soluble en agua y un éster es insoluble en agua. Por lo tanto, las sales lo vamos a formular
como un líquido soluble en agua, y al éster lo vamos a formular como un líquido insoluble en agua. El éster tendría una entrada no polar y la sal tendría una entrada polar. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comportan en el ambiente. Entonces vamos a hacer un ensayo de la misma cantidad de ingrediente activo, si aplico un éster o si aplico una sal, y estos serían los grados de control. Fíjense que las barras celestes son más largas que las barras amarillas o marrones, con lo cual lo que vemos es que la efectividad a la misma concentración de equivalente ácido, la misma cantidad de 2,4-D de lo que yo estoy aplicando, es más eficaz en el éster que en la sal. Y esto es porque la penetración es mucho más fácil. De todo modo, el éster, en este caso lo que se usaba, que era el éster butírico, hoy se ha prohibido en todo el país. En Tucumán ya hacía mucho que estaba prohibido por la elevada volatilidad del mismo. Bien. Dentro de la absorción, entonces, sería la solubilidad en agua. Los productos se absorben por un flujo difusivo, es decir, que el producto va a entrar a la planta por un proceso de difusión. Ustedes lo vieron en fisiología. La difusión es el pasaje de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado sin gasto energético por parte de la planta. Si seguimos el flujo difusivo de la primera ley de Fick, vamos a ver que esta fórmula, donde en la parte de abajo tenemos, por ejemplo, el radio de la molécula. ¿Sí? Cuando más chiquita sea la molécula que estemos aplicando, más fácil va a ser que penetre el producto. También tenemos la viscosidad de la cutícula, el espesor de la cutícula y la tortuosidad del camino. ¿Sí? ¿Qué sería eso? ¿Eso qué me está indicando? Que acá, por ejemplo, ustedes tienen 4 fotos de una misma especie de planta, pero que no es la misma planta. Al principio tiene una planta muy jovencita, apenas con 2 hojitas y los 2 cotiledones. La planta va creciendo, cada vez tiene más hojas, y llegamos a una planta mucho más grande en la 4ª foto, inferior derecha, que me dice que a medida que la planta va envejeciendo, la viscosidad de la cutícula va siendo mayor, el espesor de la cutícula va siendo mayor y la tortuosidad del camino también aumenta. Con lo cual, la primera planta, la foto de la parte superior izquierda, es mucho más fácil de controlar que la planta inferior derecha. Cuando más vieja se hace la planta, es más difícil de controlarla. Por eso, normalmente después van a ver, mucho más adelante, que lo vamos a controlar con la plantación muy chiquitita. Vamos a aplicar la herbicida cuando las plantas tienen 4 hojas, 5 hojas, que tienen menos de 10 centímetros de altura. Además, tenemos que dentro de lo que es positivo sería el coeficiente de partición. Y el coeficiente de partición es la partición octanol-agua. ¿Qué significa? Esto me está indicando la lipofilicidad del producto. Químicamente es si el producto va hacia el agua o si el producto va hacia el octanol. Si va hacia el octanol, entonces quiere decir que lo que vamos a tener es un producto lipofílico. Es decir, que cuando mayor sea el producto, cuando mayor vaya hacia el octanol, vamos a tener más lipofilicidad. Cuando el coeficiente octanol-agua sea más grande, el producto va a ser más lipofílico. Y entonces eso me va a dar una vía de entrada. Vamos a ver el boletín técnico de un insecticida, en este caso del Furia. Fíjense lo que dice. El coeficiente de partición octanol-agua da una idea de la afinidad y penetración del producto en el tegumento de los insectos. Podría ser de los insectos, podría ser de una planta. Y dice, por tener Furia un valor alto de coeficiente octanol-agua, tiene buena penetración en la cutícula del insecto, lo que resulta en una rápida acción de contacto y mayor poder de volteo. Fíjense cuánto tiene el Furia. El Furia tiene 6 millones, con lo cual la alfa-metrina sería mejor, 6.700.000, y la lambda-metrina sería mejor, 10 millones. ¿Sí? Estos productos, por ejemplo, Tiodicar, 142, es muy bajito, ¿sí? No es lipofílico, es hidrofílico. Es decir, que si yo le tiro a un insecto eso, no le va a penetrar por el tegumento. Y entonces, ¿cuál sería la vía de entrada? La ingestión. Y entonces, ¿cuál sería la ventaja de eso? De que un producto que sea por ingestión, vamos a suponer, yo lo pongo sobre la superficie de una hoja, si fuese contacto, el insecto camina y por el pulvínulo del metatarcito le va a penetrar en algo que vamos a llamar penetración tarsal y el insecto se va a morir. Pero si es muy hidrofílico, el insecto camina y no le penetra.
¿Y cuál va a ser la única vía de penetración? Que el insecto coma esa hoja que tiene el insecticida y entonces lo está incorporando al insecto. Si tiene que comer una hoja que tiene insecticida para morirse, estamos hablando de un insecto fitófago. Un predador, un parasitoide no come hoja, entonces sería selectivo para esos insectos, ¿sí? Un producto que sea de baja lipoficidad, ¿sí? Fíjense toda la implicancia que puede tener esto, ¿sí? Lo vamos a encontrar ahí, ¿ves? Solubilidad o coeficiente octanol agua, ¿sí? En este caso, de lo que habíamos visto recién, es un producto que tiene alto, ¿sí? No, pero ¿cómo? O sea, acá hablaba de 10 millones. Lo que pasa es que es una escala tan grande que nosotros lo vamos a especificar, si ustedes lo ven acá, dice coeficiente octanol agua, coeficiente de partición octanol agua, logaritmo de P, ¿sí? Es decir, que lo que estamos haciendo es el logaritmo. En este caso, la lambda celotrina, 10 millones, ¿cuál sería el valor? 7, ¿sí? Es decir, que lo que estamos viendo es... vamos a trabajar no con el valor absoluto, sino con el valor del logaritmo, ¿sí? Y cuando vemos el valor del logaritmo, vamos a decir que cuando tenga valores mayores a 4, es decir, mayores a 10.000, el producto no se va a mover dentro de la planta. Puede ser translaminar. Con producto de 5, 5 sería 100.000 en valores absolutos, ¿sí? Con valores superiores a 100.000, el producto ya es imposible que se mueva, ya va a quedar sobre el tegumento de la planta. Con valores menores de 4, es decir, menores de 10.000 en número absoluto, se va a traslocar por xilema. ¿Por qué? Porque el xilema son células muertas, ¿no es cierto? Es decir, es el apoplasma, sin plasma, sin citoplasma, ¿sí? Es decir, no hay células cerosas, no hay nada de cera. Y entonces se puede traslocar junto con el movimiento del agua por xilema, un movimiento ascendente, ¿sí? Cuando ya es más bajo, es decir, cuando el producto ya es hidrofílico, se puede mover tanto por xilema como por floema. Y acá abajo, lo van a recordar, acá se mueve solamente por floema. ¿Por qué? Va a depender del pKa y lo vamos a ver cuando veamos la constante de ionización. Entonces veríamos, cuando son valores bajos son sistémicos, cuando son valores altos son de contacto. Por ejemplo, en este caso tendríamos que estos son fungicidas estrovirulina. Este producto sería sistémico, esto sería contacto, esto sería sistémico y esto sería contacto. ¿Por qué importa? Porque va a depender de si el producto queda fijo en el lugar donde llegó la gota o si el producto se mueve, con lo cual hay una redistribución interna del producto. Bien. Acá tendríamos los distintos fungicidas, su ubicación en esta tabla para ver si son sistémicos o son productos de contacto, ¿sí? Vamos a ver el coeficiente de distribución. Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación y luego continuamos.